Voy a cortar nuestro estudio un poquito para hablar un poco de la Pascua. De hecho que este es el día domingo, según el calendario gregoriano, es el día de resurrección. ¿Ok? Viernes se recuerda la muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo. El sábado se recuerda el día de gloria, que descendió a la parte más baja de la tierra para arrebatar las llaves que tenía Satanás de la autoridad sobre los seres humanos, sobre las muertes. Y el día domingo, la resurrección. De hecho que esto es memorable. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, tenemos que recordarlo. Nosotros los cristianos, nuestra Pascua, entre paréntesis, no es precisamente una vez al año. No es esto venimos arrastrando por costumbre, por tradición, y en algunas iglesias, bueno, se festejan una vez por año, otras adoptan los huevitos de Pascua, que es más bien una festividad pagana. De hecho que cuando hablamos de la Pascua, para el cristiano no es así. La Pascua se recuerda todos los días nos recordamos que alguna vez nos hizo libre el Señor. La Biblia dice expresamente en Isaías capítulo 51 versículo 1: y subir hacia el hueco de la cantera de donde fuiste cortado. De hecho que esto es Pascua, recordarlo, que la obra de Cristo, esto es Pascua. Pascua es precisamente eso. Entonces, la tradición religiosa, obviamente la festeja una vez por año, pero nosotros la festejamos en la Santa Cena, recordando la muerte, la resurrección de Jesucristo, el triunfo que tuvo, ¿no es cierto?, la gracia de Dios, el indulto que Él nos dio. Esto nos hace recordar que somos libres a través de Cristo, que Él pagó un precio y que ese precio no lo puede compararse con nada, porque no hay con qué pagar ese precio, no hay con qué, ¿no es cierto? No alcanzaría todo el oro del mundo, creo que más, no alcanzaría todo el universo para poder pagar la obra de Cristo. Porque no solamente la obra de Cristo termina con la crucifixión o la salvación de la persona, sino que tenemos un destino espiritual. Y esto es a través de la obra de Cristo. La obra de Cristo abarca todo eso y más. Ok, muy bien. Bien, Lucas capítulo 22 versículo 15 les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuando hablamos de la Pascua no podemos pasar por alto lo que significa Pascua, ¿no es cierto?, es fiesta de la liberación. También Pascua significa Pesaj en hebreo, que significa fiesta de los panes sin levadura. Ok, entonces la palabra Pascua tiene un significado bastante profundo, porque nos hace recordar la fiesta que empezó el momento que la 10ª plaga entró al pueblo de Egipto, mató a los primogénitos, y el pueblo hebreo pintaba los dinteles con la sangre del cordero, los dinteles de las puertas y de las ventanas, para que cuando pase el ángel de la muerte no los tocara. Pasar por encima, pasar por alto, también significa, esto es Pascua. Pascua se recuerda el día en que ellos fueron libres, es la fiesta más importante para los judíos, ¿no es cierto? Recuerdan la libertad, ¿no es cierto?, de la esclavitud, a pasar a ser un pueblo independiente, un pueblo que más adelante tendría reyes y que más adelante tendría la oportunidad de poder ser salvo a través del Mesías. Esto es Pascua, no es el huevito de Pascua que te regalan. Huevito de Pascua es rico, me gusta, porque a mí me gusta el chocolate, ¿no es cierto? Pero que sea redondo, cuadrado, triángulo, a mí me da igual, porque para mí es chocolate. Ok, muy bien.
De hecho que esto no tiene nada que ver con eso. Bien, Éxodo. Ok, Éxodo capítulo 12, versículo 27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las cosas, de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y los libró nuestra casa, libró nuestra casa. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces Pascua es pasar por encima, pasar por encima. Pasar por encima no significa, escucha bien, porque muchas veces se malinterpreta la escritura. Pasar por encima no es desviar la mirada para no ver las cosas que están mal. ¿Ok? No significa eso. Pasar por encima significa la obra de Cristo. Él pasó por encima no tomando en cuenta los pecados. Está hablando de la obra de Cristo, no está hablando de una actitud nuestra, ¿ok? Entonces que se entienda, por favor. Bueno. Entonces, analicemos un poco el tema de la Pascua, pero brevemente porque tenemos mucha tipología dentro del campo de lo que es la Pascua y estaríamos hasta las 12 del mediodía para analizar lo que realmente representa la Pascua, porque abarca todo lo que es la obra redentora desde que Adán y Eva pecaron y se desvincularon de Dios hasta el día en que Jesucristo venga a establecer el milenio acá en la tierra y el juicio del trono blanco a lo último del milenio. Y la vida eterna para siempre después del juicio del trono blanco. Ok, pero bueno, eso no lo vamos a analizar, pero vamos a estar analizando rasgos, vamos a estar dando rasgos así medio rapidito para que podamos entender. Vean, Éxodo capítulo 12, versículo 8 dice: y aquella noche comeréis la carne asada al fuego, panes sin levaduras, con hierbas amargas. Bien, como dije al principio, esto es una tipología. Es una tipología, no precisamente, bueno, panes sin levadura, vamos a hacer la Santa Cena y traemos, ¿no es cierto? Hierbas amargas. Dame una hierba amarga, rápido. Ajenjo, ahí está. Entonces, la Santa Cena, venimos con un pan duro, sin levadura. ¿Sí o no? Un garrote, lo pones ahí y se parte la mesa. Muy bien. ¿Y qué más? Le servimos ajenjo. Ahí está. Entonces vos tenés que comer un pan duro y ajenjo. Qué rica Santa Cena vamos a tener. ¿Qué le parece? Horripilante. Bueno, pero si no fuera una tipología, si lo tendríamos que agarrar en forma literal, hay muchos que lo hacen, los judíos lo hacen, ¿no es cierto? Pero esto es una tipología, no podemos agarrar textualmente así como está escrito, por supuesto que no, porque entonces estaríamos sacándole la misma esencia del significado verdadero de la escritura. ¿Me entienden? Entonces, este pasaje podemos ver la introducción de el comer el cordero pascual. Bueno, en primer lugar, panes sin levadura. En segundo lugar, hierbas amargas. Entonces, como dije al principio, esto es una tipología. Panes sin levadura representa la pureza. El pan sin levadura es la pureza. ¿Por qué la pureza? Bueno, porque la harina no se hincha, es de entrada, cuando vos sacas el trigo y la molés para hacer harina, obviamente ya no viene con la levadura se agrega, ¿ok? Entonces es algo puro. No quiero andar explicando cada cosa porque si no vamos a estar, ¿sabes hasta dónde? Bueno, pero vamos entendiendo. Entonces es algo puro. Levíticos capítulo 2 versículo 11. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar
ofrenda para Jehová. Ok. Muy bien. Un pan sin levadura, como dije al principio, es duro. ¿Sí? ¿Y por qué tiene que poner pan sin levadura? ¿Pero qué? Si una persona no tiene dientes, se le va a sacar los pocos dientes que tiene. ¿Por qué? Porque la verdad es dura. La verdad es dura. Te guste o no te guste, pero es el único elemento que te hace libre. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y como siempre digo, vuelvo a repetir, y no quiero ser disco rayado, la verdad sin realidad no es verdad. Porque el desconocimiento de la verdad queda, ¿no es cierto?, totalmente vacío, sin nada. Puede ser una verdad ajena, pero como yo no la viví, no puedo saber, no puedo decir a ciencia cierta si es verdad. ¿Sí o no? Tengo que conocer para decir, sí, es verdad. Lo que dice es verdad porque yo lo conozco. Entonces, esa verdad se transforma en realidad. O sea, nos habla precisamente, no solamente de ser puros en cuanto a lo que es la transparencia, en cuanto a lo que somos realmente, en aceptar que de repente hemos fallado delante de Dios, que tenemos una mente que maquina muchas cosas, obviamente, pero que si no somos sinceros con Dios, no vamos a llegar nunca a esa pureza que Dios realmente quiere. No quiero decir que hay que ser un santulón, no quiero decir eso. Lo que yo quiero decir es que como todo proceso vamos a ir eliminando cosas nocivas de nuestra vida y vamos a ir transformándonos a medida que vamos entendiendo la palabra y le permitimos al Espíritu Santo obrar. Como dije la otra vez, de hecho que a muchos le cuesta cambiar y dicen, no, es difícil. Claro que es difícil, y lo vuelvo a repetir, súper difícil, de gran manera es difícil, pero cuando le permitimos, sabemos, entendemos, y le permitimos al Espíritu Santo obrar, Él empieza a transformar las cosas que eran difíciles en cosas fáciles. Pero Él va a ir adaptándonos a ese sistema de vida. Y no va a ser así. Así que tu mente y tu corazón esté enfocado en el Señor y esperando siempre la respuesta de parte de Dios. ¿Para qué? Y acordate de esto, ser transparente por sobre todas las cosas es algo muy válido para el Señor, porque demuestra lo que verdaderamente soy, no lo que querés esconder. Porque para Dios no hay nada oculto. Ok, entonces, levadura, ¿no es cierto?, es algo nocivo. La verdad es dura, pero es el único elemento que nos hace libres. La levadura simboliza la corrupción, por lo tanto, simboliza el pecado. El pecado yo siempre dije, y vuelvo a repetir, y esto lo digo no para que vos digas, no, el pastor me lo dijo, no, vos tenés que experimentar, vos tenés que escudriñar, vos tenés que buscar, ¿ok? Yo te voy a dar la manera, te voy a indicar el paso, te voy a decir todo lo que falta. Muy bien, pero vos sos el que tenés que investigar. No te quedes nunca con lo que yo te digo, investigá. Entonces, pecado no es hacer lo malo. Ya lo dije un montón de veces, no es hacer lo malo. Simplemente significa errar el blanco. ¿Ok? Perfecto. Hacer lo malo es consecuencia de haber errado el blanco. ¿Sí? Imagínate, tenés ahí un cuadrito de eso que se usa para la puntería y vas a tirar un flechazo y justamente estaba Miguel ahí y tu flecha estaba doblada y le metiste un flechazo ahí. Erraste blanco y jodiste a quién, a una persona. Entonces, el pecado es cerrar el blanco, la consecuencia del pecado es hacer las cosas mal, como consecuencia. Muy bien, entonces, entendamos eso. Y Pascua precisamente significa el pan sin levaduras, pureza,
tiene mucho que ver con la obra del Señor y tiene mucho que ver cuánto le permitimos al Señor a cambiar. ¿Tenés deseo de cambiar? Porque si no tenés deseo de cambiar, ¿para qué perdés el tiempo en una iglesia? O sea, yo trato de ser lo más sincero que puedo ser, lo más transparente que puedo ser. Más de eso no puedo ser, es imposible. Entonces, una pregunta lógica. Me encanta hablar así. ¿Por qué? ¿Para qué perder tiempo en algo que yo no creo? ¿Para qué perder mi tiempo en algo que yo no tengo interés? O sea, ¿qué es lo que me motiva? Bueno, es muy sencillo. Cuando se presenta el Evangelio a una persona, se le presenta una disyuntura, camino que lleva a la vida eterna, otro que lleva a la perdición. Y esto es el Evangelio. El Evangelio consiste en eso, en las buenas nuevas. El hombre estaba perdido, hay una buena nueva. ¡Wow! Soy salvo a través de Cristo. Y antes que era condenado. Nadie me explicó eso, por eso yo no lo entendí, hice mis propias conclusiones y llegué a cosas que no están escritas en la Biblia. Y por eso hay muchas personas que están perdidas. Hay muchas personas que tienen diferentes tipos de religiones y que algunos creen en esto, otros creen en otro, otros creen que los pollitos van a la luna, otros creen que, no sé. Algunos dicen que la luna está hecha de queso, otros dicen que estaba hueca. ¿Qué te importa? Pero de hecho, ¿qué dice la palabra? Porque tiene que haber un fundamento. Yo no puedo estar fundándome en algo que yo creo, ¿no es cierto? Mi imaginación me da a entender. Tiene que estar fundada en algo, en la Escritura. Ahí se funda mi fe y en esta verdad literal se transforma en una relación con el Señor y esto me hace ver que esta verdad se hace realidad en mi vida. ¿Ok? Muy bien, así de sencillo. Deuteronomio, capítulo 16, versículos 2 y 3. Para que temáis a Jehová tu Dios. Puede ser Jehová, puede ser Yahvé, como quieras llamarle. Pero de hecho, ¿qué significa yo soy? Yo soy, el yo soy, si yo soy el que soy y punto. El primero, el último, nunca fui creado, no tengo años, soy más joven que vos. Eso significa el yo soy. Muy bien, ahora, para que temas a Jehová tu Dios y guardes todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y los hijos de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Cuando dice prolongados, está hablando de vivir más tiempo. ¿Para qué yo quiero vivir más tiempo? Es otro tema que también el tema de la muerte es otro tema bastante urticante, pica. Pero, bueno, sinceramente, yo le estoy pidiendo al Señor, yo no quiero vivir más de los 70. Me falta poco para llegar a los 70. Pero ya estoy aburrido de este mundo. Y no estoy hablando del suicidio, que se entienda, por favor. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de cosas así como que de repente, bueno, acá está diciendo que esa prolongación de tiempo no se trata de otra cosa que algo que está muy profundo dentro tuyo, que que nace del corazón. Es algo, es como el gozo que uno tiene, ¿no es cierto?, que es incomprensible, pero ahí está. Y es para siempre. Estás al día en que vos dejas este cuerpo y te vas con el Señor. ¿Ok? Perfecto. Versículo 3. Oye, pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obras, para que te vaya bien
a la tierra que fluya leche y miel, y os multipliquéis como te he dicho Jehová, el Dios de tus padres. Perfecto. Muy bien, acá, en este punto. A diferencia del cristianismo, el pueblo de Israel, estoy hablando del cristianismo, el cristianismo como tiene que ser. No estoy hablando del cristianismo, bueno, mejor no hablo. Entonces, el cristianismo, a diferencia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se basa en lo literal. Yo tengo que ser obediente a la palabra, por supuesto. Pero pasan por alto algo muy importante. De hecho, que no está mal ser obediente a la palabra, pero cuando viene el Mesías que representa la palabra, porque es el verbo de vida, lo que antes hacía con mi propia voluntad, tratando de obedecer la palabra, ahora lo hago por la fe, que es el autor y consumador de la fe, Jesucristo mismo, que hace que a través del Espíritu Santo, lo que antes me costaba muchísimo hacer, respetar, obviamente hoy en día trabaja en mi conciencia, porque como dice Jeremías, que es martillo que golpea la piedra, así está golpeando mi conciencia para que haga las cosas bien. ¿Ok? Eso sería guardar en el plano espiritual. Acá estamos hablando de eso. Entonces, cuando hay temor de Dios, obviamente, te sometes tu voluntad a la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Algunos quieren hacerlo al revés, ¿no es cierto? Entonces, proclaman, sí. Perfecto, genial, proclama todo lo que vos quieras, pero vos no podés, ¿no es cierto?, someter la voluntad de Dios a tu voluntad. Bajo ningún punto de vista, no es lógico. ¿Entendieron eso? O lo tengo que repetir de vuelta. El pan sin levadura es puro y simple, simbolizando la naturaleza de Cristo. Es por eso que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué te parece que pudo haber dicho el Señor? ¿Qué significa esto? ¿No es cierto? Bueno, esto habla de la satisfacción que yo tengo. ¿Yo estoy satisfecho con Jesús o no? ¿O todavía hay cosas que hacen que yo no esté satisfecho con Él? Porque para mí Jesús es todo. Listo. Estoy satisfecho con Él. Estoy satisfecho con Él. Entiendo la obra redentora. O mi vida sigue siendo la misma vida, no cambió nada más que cambió el rótulo. Antes era católico, ahora soy evangélico. Si es eso, estás perdiendo tu tiempo. Realmente, estás perdiendo tu tiempo. Pero cuando nosotros nos sentimos satisfechos con el Señor, que tenemos una relación con Él y Él con nosotros, no volvemos a tener hambre, no volvemos a tener hambre. Hambre de querer ser feliz y no poder lograr la felicidad porque esta vida te mata. Hambre de querer tener algo y no podés porque no llegas a fin de mes. Hambre porque de repente querés pagar una deuda que es prácticamente imposible de pagarla. Hambre de querer tener una familia hermosa cuando en realidad parece que todo es un caos. Entonces, pero la persona que está satisfecha no dice eso, dice todo lo contrario. Me siento satisfecho, aunque el mundo esté pata para arriba, aunque el país esté pata para arriba, aunque la economía esté pata para arriba, aunque todo lo que pueda llegar a pasar en forma moral en todo el mundo esté pata para arriba, yo me siento satisfecho en el Señor. Amén. Entonces, porque para mí Cristo es todo. Ok, eso es lo que quiso decir. Entonces, cuando hablamos del pan sin levadura, estamos hablando de eso. La levadura representa lo que tenemos que descartar de nuestra vida. Bien,
1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con las viejas levaduras, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces ahí vemos que es una tipología, ¿ok? Entonces, sinceridad y verdad. Bueno, la Pascua solo se festeja con la muerte del Cordero. Si Jesús no hubiera muerto, entonces nos quedamos con lo literal de la Pascua, ¿ok? Y no nos quedamos con la esencia misma de lo espiritual que significa la Pascua. Si sin la muerte del Cordero no habría Pascua, lo que es más, seguiríamos siendo esclavos. Sin la muerte del Cordero, en esa tipología, en la cual por muchos años estuvieron, practicando los judíos, no habría fiesta de la liberación. Aunque ellos que tienen que hablar de la liberación, porque en realidad muchas veces fueron sometidos por otras naciones, y sin ir más lejos, el genocidio que hubo en la Segunda Guerra Mundial, fue 6 millones de judíos murieron. Entonces, eso no es fiesta de la liberación, ¿ok? Muy bien, entonces, sin la muerte del Cordero, sin la muerte de Jesucristo, no podríamos ser libres, seguiríamos siendo esclavos de las circunstancias, de los temores y de tantas cosas que tiene que ser libre el ser humano y que tiene que comprender para ser libre también. Ok, las hierbas amargas representan el sufrimiento de la esclavitud de Egipto. Bueno, Jesús nos hizo libre de la esclavitud del pecado, eso ya lo sabemos todos, pero en la práctica, del dicho al hecho, hay mucho trecho, gran trecho, de la maldición, para que podamos tomar las promesas. Sin la liberación, las promesas no se puede tomar. ¿Ok? Las bendiciones sin liberación no hay. Si todavía estás atado, si todavía estás con problemas, escuche, Él nos hizo libre y por lo tanto, cuando yo tengo algún problema que no puedo resolver, obviamente se lo entrego de parte del Señor. Agarro, acá está en el paquete, este ya no es más mi problema, es tu problema, y se terminó el problema. Listo, ¿ya está? Ok. Me olvido del problema y Él me da la solución. Pero el problema no está en eso. El problema está en la costumbre que nosotros tenemos. Porque no hemos preocupado tanto, porque nuestra mente está tan saturada de todos los problemas que tenemos. Queremos una vía de escape, pero cuando llegamos a la puerta, en vez de abrirla, la cerramos. ¿Sí o no? Porque tenemos que cambiar la manera de pensar, ¿verdad? Todavía tenemos la mente de esclavos, todavía estamos esclavizados a las circunstancias. Y sí, en las hierbas amargas, ahí, no da gusto comer hierbas amargas, pero estamos comiendo hierbas amargas todos los días. Ok, tenemos que cambiar la manera de pensar. Muy bien, ahora, Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel que obedecéis? Ya sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Bien, perfecto. Ahora, lo que Pablo estaba diciendo ilustra, ¿no es cierto?, una actitud es la de ser libres
en nuestra manera de pensar, en nuestras actitudes con relación a Dios. Hay algunos que tienen la esclavitud en la mente, no pueden salir, se sienten esclavos de las circunstancias, de los problemas, no tienen esperanza, porque un esclavo no tiene esperanza, no puede pensar en el futuro, porque ¿qué futuro va a tener un esclavo? De eso nos hablan las hierbas amargas. Entonces, el esclavo no piensa en futuro, porque no lo tiene. Se rige por ser lo que es. Hay algunos que dicen, bueno, si Dios no me cambia, yo no voy a cambiar. Quédate tranquilo, nunca más va a cambiar, porque no vas a poder cambiar. Por supuesto que no. Dios está esperando que vos tomes una decisión y que te arriesgues a decir, yo quiero cambiar. Pero no decir, si Dios no me cambia, yo no voy a cambiar, porque nunca vas a cambiar. El tema es, hay personas que están anestesiadas espiritualmente, y aunque lo tengan al lado pinchándole el Espíritu Santo, no hay caso con ellos. Le entra por un oído y sale por el otro. Son como patos, no le entra agua. Cuando lo moja al pato, se rebala todo, el agua no le entra. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Bueno, de hecho que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres si vos se la permitís. Pero si tenés una relación con el Señor, y si el Hijo libertare, seré verdaderamente libres. Sí, en esa transición yo tengo que decidir qué es lo que voy a hacer de mi vida. O sigo teniendo la mente de esclavo y sigo atado con los problemas, o me decido por Cristo y que se arregle Cristo conmigo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque las hierbas amargas nos habla de eso, de tener mentalidad de esclavo. Por eso es que el pueblo de Israel estuvo 40 días, llegó a la tierra prometida en 40 días, y por ser incrédulos que se quedaron 40 años. ¿Por qué? Porque Dios tenía que transformar la mente de esclavos que tenían a una mente de personas libres. Porque Él quería ser una nación libre. Imagínense si en 40 días llega, toma la tierra prometida y de repente llegan los egipcios y dice, ustedes son mis dueños. Sí, amo. Sí, amo. Así están todos. ¿Sí? Es lo que Pablo nos estaba diciendo. Nos sometemos a alguien, ¿no? Somos esclavos. Si es por el pecado, a través de la muerte. Y la obediencia nos lleva a la justicia. Decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida que hacen que nuestra manera de pensar empiece. Ahora, vos no podés venir acá a decirme, yo ya cumplí con el Señor porque vine a la iglesia, ahora me voy a tomar una rica birra. ¿Sabes lo que es birra? Una buena cerveza, bien fresquita, rica. Me voy a farrear con los amigos. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Sabes qué? Ya no podés volver más al mundo. Ya no podés. El pueblo de Israel no podía pasar el Mar Rojo para volverse de vuelta a Egipto. Tenía que dejarse tratar por el Señor en el desierto. Y Él los mandó de vuelta al desierto y estuvieron 40 años ahí tratando de entender por qué el Señor me mandaste de vuelta acá. Y el Señor no decía ni jota, nada, no dijo nada, absolutamente nada. Simplemente los trató. Y así te trata a vos.
Y te querés hacer miles de preguntas. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Ahí hice alguna cosa mal? ¿Qué es lo que...? Ay, quiero respuesta, Señor. Háblame con voz audible. Padre, en el nombre de Jesucristo, reprendo todo demonio. Y el Señor ni te contesta. Pero acá dice: si del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Si solamente entendiéramos, ¿querés escuchar la voz de Dios? Sé obediente a la palabra. Tenés una comunión con el Señor. La actitud de querer cambiar, el deseo de querer ser otra persona. Permitíselo al Espíritu Santo. Él se merece que vos le dé una oportunidad. Amén. Entonces, ok. 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. Por precio fuisteis comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. Y acá vamos de vuelta. Porque el día que vos te querés consagrar al Señor, decir: yo quiero seguir, ahora voy a seguir a Cristo. Vienen todos los amigos, vienen todas las barras, vienen todas las tentaciones. Ese día, pues, el día que más te tentaron en tu vida, en todas las áreas. Pero yo tengo que ser obediente para justicia. Y Dios te prueba. ¿Hasta dónde? Bueno, me parece que este se va a quedar un par de años más en el desierto, porque no está apto para cruzar el Jordán. Ok. La Pascua representa la ofrenda de Cristo como aquello que representa la justicia de Dios contra el pecado, la muerte. Eso es lo que representa realmente. La sangre del Cordero era testimonio de ese sacrificio. Pablo decía lo siguiente en Colosenses capítulo 1 versículo 18, dice: y él, acá tendría que ir con mayúscula, no con minúscula, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos. ¿Por qué dice eso? Porque, bueno, ¿cuántos sacrificios se hicieron representando la muerte de Cristo? Muchísimos, miles de sacrificios. Entonces, Él es el primogénito, el unigenés, el primero en su generación. Lo otro era una representación. La Pascua era una representación. Ahora, la verdadera Pascua, ¿no es cierto?, se sacrificó una sola vez y para siempre. Y no tiene que ser sacrificada todos los años. ¿Ok? Entonces, pero de repente a mí me viene bien, porque comer una chipa nunca está de más. Ahora, para que todo tenga la preeminencia, el primer lugar, la excelencia de darle el asiento al Señor. Toma el asiento de mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Hay un vínculo entre la Pascua y el reino de Dios. El reino es el cumplimiento de la promesa de redención o del redentor de Dios. No, la redención de Dios. Así como la Pascua fue una de las primeras manifestaciones de esa redención. La redención, ¿no es cierto?, implica comprar un esclavo en un comercio de esclavo y devolvérselo a su antiguo dueño. ¿Va? Eso significa. Muy bien. El cordero de la Pascua se cocinaba con brasas. El fuego simboliza el juicio de Dios. Muy bien.
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Yo no puedo pagar el precio. Si tengo que pagar un precio, el precio tiene que ser con mi vida. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor tomó mi lugar. O sea, Dios juzga a Jesús en reemplazo mío. ¿Ok? Quiero que entienda eso, porque eso es muy importante. En realidad lo que vos mereces es la muerte. Que Dios te juzgue, pero el mundo ya está juzgado. Falta cumplir la sentencia, que dentro de muy poco el Señor va a derramar sobre los juicios sobre la tierra. Gálatas capítulo 1 versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Pascua significa eso. No es una festividad anual. Es la fiesta de liberación. Es pasar por encima. Es cubrir nuestros pecados. Es redención. Es justificación delante de Dios. Tu vida fue comprada en la cruz. Él pagó un precio de sangre por vos. Te guste o no te guste. Como yo siempre digo y vuelvo a repetir de vuelta, ya seas musulmán, testigo de Jehová, mormón, ya seas católico, ya seas quien sea, el Señor pagó un precio por todo el mundo. Así que aquel que hoy en día, si querés que sea juez de tu vida, lo aceptás. Pero si no es así, aquel que hoy en día es juez, más adelante va a ser, que es abogado, más adelante va a ser juez de tu vida. Y algún día, aquellas personas que dijeron: sí, total, todos los caminos te llevan a Roma, todos los caminos te llevan somos todos hermanos, somos todos, da igual, me da lo mismo, total vamos a pasar por el purgatorio. Algún día ellos van a abrir los ojos, algunos van a abrir los ojos en un lugar lindo, y otros, después de la transición, de dejar este cuerpo, pasar a la otra vida, y otros en la resurrección, se van a encontrar con una fila muy larga de gente esperando ser juzgado en el juicio del trono blanco para pasar a recibir el castigo que se merece por toda una eternidad. ¿Qué significa Pascua? Fiesta de la liberación. Amén.